Gracias por estar nuevamente en este devocional, Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema muy importante que es expectativas. ¿Alguna vez has tenido alguna expectativa de algo? ¿Alguna película que querías ver? ¿Algún concierto a donde tú tendrías que ir? ¿Algún libro que tenías que leer? Bueno, de esto estaremos hablando en los siguientes minutos. Bienvenidos. En la vida tenemos constantemente expectativas que hacen que nuestras emociones y sentimientos sean provocadas a esperar algo que esperábamos recibir. Tenemos expectativas acerca de una persona, tenemos expectativas acerca de algo o alguna situación por la cual estamos atravesando. Tenemos expectativas incluso cuando vamos al servicio y vemos que algo Dios puede hacer en nuestra vida ese día que nosotros acudimos. El apóstol Juan nos habla en su primera carta, capítulo 3, versículos 2 y 3, de esas expectativas que nosotros tenemos o deberíamos de tener como hijos de Dios. ¿Qué nos dice? Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Me llamó mucho la atención que en la Nueva Traducción Viviente menciona la palabra expectativa. Y bueno, el apóstol Juan deja algo muy en claro y dice, ya somos hijos de Dios. Esto pues obviamente se está refiriendo a todos aquellos que han recibido a Jesús, que han tenido un encuentro personal con Él y que le han dedicado pues su vida o le están dedicando su vida. Y esto los motiva a poder conducirse en una vida muy diferente a la que comúnmente llevaban en su anterior vida. Romanos 10, 9 y 10 nos dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Podemos observar que todos aquellos que han nacido de nuevo han declarado, han confesado a Jesús y se han vuelto de sus malos caminos. También la Escritura nos declara en Juan 1, versículos 10 y 12 lo siguiente. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, tenemos una gran expectativa de qué es lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Nunca puedes caminar tu vida en Cristo si tú no tienes expectativas de todas las bendiciones, de incluso las pruebas que estás pasando. ¿Qué es lo que va a pasar contigo? La Escritura nos declara en 2 Corintios 5:17, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esta es la nueva vida que está llena de expectativas. Es como si fuese una aventura en la cual no sabes qué es lo que te va a pasar el día de hoy, qué es lo que va a pasar el día de mañana, pero si tú estás caminando en esta nueva vida, Él te sostiene de tu mano derecha. El apóstol Juan continúa diciendo, todavía Él no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Aquí el apóstol Juan nos abre una gran expectativa. Escuchemos cómo dice la Escritura. Todavía Él no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Primera de Corintios 15, 51 al 53, el apóstol Pablo nos dice, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados.
pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Esta gran expectativa que el Señor nos está dando a través de su palabra nos habla de una eternidad con Cristo. Y desafortunadamente la gente que no quiere caminar en Cristo también debería de tener una expectativa de en dónde va a pasar su eternidad. La Escritura nos registra que hay dos lugares nada más en donde nosotros como humanos podemos habitar, en la eternidad con Dios o en la eternidad con Satanás. Nosotros decidimos en vida qué lugar es el que escogemos. El apóstol Juan nos dice, sí sabemos que seremos como Él. Primera de Juan 3:6 lo dice claramente, todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. En una ocasión el apóstol Pablo dice en una de sus cartas que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, pero para el hombre espiritual son palabras que lo fortalecen y que le dan una esperanza y una fortaleza para poder construir su vida en la eternidad. Y es por eso que todo el que sigue viviendo en pecado, pues no puede decir que conoce a Dios. Puede tener una religión, puede asistir a una religión, pero esto no quiere decir que está caminando en una amistad con Dios. Dice la Escritura, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. La Escritura es muy específica, es muy clara en lo que siempre trata de hablarnos. La expectativa del cristiano tiene que ser muy alta y Dios nos manifiesta a través de todos los días, cada momento, cada situación que pasamos y lo pasamos en bendición con Dios. Aún las cosas se tornan difíciles. Por eso, todo el que lo conoce se esfuerza por llevar una vida sin pecado. Esto abraza mucho lo que he estado comentando en este momento de esa gran expectativa. ¿Por qué? Porque la persona que está consciente que vive para Cristo tiene que cuidarse, tiene que cuidar su manera de hablar, su manera de conducirse con los semejantes, con su prójimo, su manera de amar, su manera de cómo él vive su día a día. También algo que me llama mucho la atención es que el que tiene esa expectativa de Dios, el que conoce a Jesús, se caracteriza por no practicar el pecado. El que conoce a Jesús y tiene un encuentro con Él y le ha entregado su corazón, se conduce con rectitud. El que lo conoce también tiene algo que lo distingue, ama a los creyentes, cree, soporta, como dice la Escritura. Esto no es dado por Él, ¿no? En nuestra naturaleza nosotros no podemos o no tenemos la capacidad de hacerlo, pero con el Espíritu Santo todo es posible. Todo aquel que tiene una expectativa y ha nacido de nuevo, entonces rechaza el espíritu de Caín. Es decir, ¿qué es lo que nos dice acerca de esto la Escritura? Dice, no debemos de ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Observamos que la Escritura tiene un registro de estos dos hermanos que uno tenía una actitud correcta delante de los ojos de Dios y el otro hacía las cosas malas. Esas cosas fueron registradas a tal grado que lo podemos observar aquí en la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 12. El que conoce a Jesús, el que ha tenido un encuentro personal con Él y ha nacido de nuevo, entonces está consciente que tal vez el mundo lo rechace, que tal vez lo difamen, lo calumnien, murmuren de Él, hagan o inventen mil cosas. Él está consciente que está en el mundo, pero que no pertenece al mundo tal cual Jesús nos lo dijo. Una expectativa que el apóstol abre a todos aquellos creyentes es que un día lo veremos tal como Él es. Esta es una promesa. Los tiempos que estamos viviendo el día de hoy solamente están anunciando la venida del Señor Jesús.
Yo no sé si tú estás con esta expectativa de que lo vas a ver cara a cara, de que vas a estar ahí delante de Él. Por eso, esta gran expectativa que el creyente tiene, entonces no la entrega a todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo, entonces se mantendrá puro. Esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. Primera de Juan 3:3, el apóstol Juan dice, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Cuando nosotros estamos con la expectativa de que lo vamos a ver a Él, esto no es algo, una teoría, o esto no es una hipótesis, no. El apóstol Juan nos está recalcando que lo veremos. Por eso, todo aquel que ha creído en esta expectativa se aferra a tres cosas importantes que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 13:3. Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Esta gran expectativa nos desafía a poder nosotros anclar nuestra fe en aquel que nos llamó. Todo aquel que ha nacido de nuevo y tiene la expectativa que un día estará cara a cara con Él, entonces Él se esforzará por quitar todo peso que le impida correr. Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 1, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Observa, el pecado está al acecho, el pecado está a la puerta y dice que muy fácilmente nos hace caer, nos hace tropezar. ¿Por qué muy fácilmente? Porque si nosotros cedemos cualquier fracción, entonces el pecado va a aprovechar esa oportunidad. Todo aquel que tiene esa expectativa no se desenfoca, tiene su mirada puesta en aquel que lo llamó. Nos lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 12. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo venga y obre de una manera maravillosa en nuestros corazones, Él viene y hace una transformación, hace una regeneración. Y esto nos lleva a que en medio de cualquier situación que nosotros estemos atravesando, mi amado hermano, nosotros nos vamos a gozar al permitir que cualquier proceso, cualquier desierto o tribulación venga a nuestra vida, porque tiene un propósito de parte de Dios. Aún aquellos dardos que el enemigo lanza en contra nuestra servirán para poder mostrar si estamos verdaderamente con la armadura puesta en nuestras vidas, si tenemos el escudo de la fe, si tenemos todo lo que el Señor nos ha proporcionado activo. La Escritura nos dice en 2 Corintios 12, del 7 al 10, aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Observan? Esto es algo increíble, esto es algo loco tal vez, porque Dios permite que Satanás en cierta forma nos ataque. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios quiere quitarnos el ego, el orgullo, la independencia que muchas veces tomamos entre Dios y nosotros. En 3 ocasiones distintas, dice el apóstol Pablo, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué palabras tan profundas nos da el apóstol Pablo cuando fue un hombre que fue llevado hasta el límite en sus procesos
en sus desiertos, en cárceles, en naufragios, un hombre que aún estando en la cárcel, con lágrimas en sus ojos, nos desafiaba y nos motivaba a seguir adelante. Hoy en día la iglesia de repente está pasando por situaciones tan insignificantes que les tomamos tanta importancia que hacemos a un lado lo que verdaderamente sufrió, padeció y vivió la iglesia primitiva. Una iglesia que verdaderamente fue perseguida, que fue llevada a esos fosos de leones, que fue llevada a esos coliseos en donde los leones venían y se tragaban vivos a esos niños, a todas esas familias que nunca renegaron de Jesús, que siempre estuvieron con su mirada puesta en Él, y al final Dios les da un galardón por mantenerse firmes hasta el final. Todo aquel que tiene esa expectativa del Señor aprende y entiende que la obediencia desata el favor y la gracia del Señor. Dice 1 Juan 3:24, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Esto es algo increíble. ¿Por qué? Porque Dios prometió habitar con nosotros. Jesús también lo recalcó cuando estuvo aquí. Dice en Juan 14 claramente que vendría y haría morada en nosotros. Todo aquel que tiene la expectativa que va a estar cara a cara delante de Él, vive con temor reverencial porque está consciente que Dios está dentro de ellos, fuera de ellos, es decir, lo cubre, lo protege. Amén. La vida de Dios está en ellos, Él vive en nosotros. Jesús mencionó en una ocasión, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Es increíble cómo el Señor recalca claramente que la obediencia desata esa bendición. El que lo conoce se caracteriza por mostrar la verdad por medio de sus acciones. Esto nos lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículos 18 y 19. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Todo aquel que tiene la expectativa está seguro de que el Señor un día vendrá por él, ya sea en el arrebatamiento, ya sea si no llega antes y tú partes con Dios. Ten por seguro que si tú vives una vida siempre agradándole a Él, Dios va a permitir que estés con Él en una eternidad. Nosotros como cristianos tenemos que tener siempre esa expectativa de cuidar nuestra vida. La Escritura nos dice claramente que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. El Señor Jesús en su sermón profético nos dice, el que se mantenga firme hasta el fin, éste será salvo. Por eso, el día de hoy, Dios está hablando a tu corazón. Tienes que mantener la expectativa de lo que Dios va a hacer aquí contigo, de lo que Dios va a usarte de una manera tan especial. Yo no sé en qué ministerio, pero ten por seguro que Dios quiere usarte. Dios no quiere tenerte sentado en una silla. Dios quiere hacer de ti un hombre o una mujer que sea portador de sus promesas, de su palabra, de su unción, de esa unción de resurrección, de esa unción de vida. Yo te pregunto, ¿cómo está tu confianza? Hoy, si el Señor viniera por ti, ¿verdaderamente vivirías una eternidad con Él? Esto lo dejo ahí en tu corazón. Si este devocional bendijo tu vida, por favor, compártelo con otros que yo estoy seguro que necesitan escuchar este mensaje.
De ser posible, ayúdanos con un like. Recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.